Este hombre de 256 años rompe el silencio antes de su muerte y nos revela un increíble secreto. A lo largo de la historia, los seres humanos han tenido el deseo de vivir para siempre. Llegar a los 100 años es un gran logro. Es como escalar la marca más alta de la longevidad. Pero ¿te imaginas que alguien viviera más de 2 siglos y medio? Parece imposible, ¿verdad? Dale me gusta si quiere conocer el secreto que le permitió a este hombre vivir por tantos años. Desde el principio de la historia, la humanidad dedicó muchísimo tiempo a buscar el secreto de la longevidad. El deseo de vivir por siempre hacía perder el sueño a muchos científicos. Vivir más ha sido siempre un desafío de las distintas culturas. Un poema que data del principio de la historia, 2500 años antes de Cristo, relata cómo el rey de Uruk, Gilgamesh, buscaba a un anciano que había sobrevivido el diluvio universal para que éste le diga cómo había conseguido la inmortalidad. Después de encontrarlo, finalmente el anciano accede a contarle y le dice que en el fondo de los mares existe una planta con la capacidad de rejuvenecer al que se la coma. Deseoso de obtener la inmortalidad, Gilgamesh se ató piedras a los pies, se hundió en el agua y consiguió encontrar la planta. Por el camino se detuvo a bañarse en una poza y mientras lo hacía, apareció una serpiente que le robó la planta. En la Edad Media, tenías mucha suerte si llegaba a los 40. Ahora, la esperanza de vida es 72 años y algunos incluso llegan a los 90 o sobrepasan los 100 años de edad. Sin embargo, nos sigue pareciendo muy poco y queremos vivir aún más. Por eso, los científicos están desarrollando las tecnologías para clonar personas e implementar elementos robóticos en el cuerpo humano. Actualmente existe una iniciativa de un millonario ruso para crear un avatar que nos permita ser inmortales para el año 2045. Es decir, se está creando un cuerpo cibernético con el objetivo de transferirle la conciencia de un ser humano. Obviamente, la tecnología sigue avanzando en busca de soluciones para las cuestiones de salud del ser humano. Sin embargo, un hombre encontró la manera para vivir mucho más años que cualquier otro ser humano y es posible que sea la persona con más años que habitó el planeta. Un día decidió compartir su historia con todo el mundo y en Documentales Universales Sin Límites te la vamos a presentar ahora mismo. Abróchate el cinturón, pues vamos a viajar en el tiempo para descubrir el secreto que le permitió a este hombre vivir por tanto tiempo. Pues bien, empecemos. El 6 de mayo de 1933 se publicó en el periódico The New York Times una información que sorprendió a todo el mundo. Un anciano chino acababa de fallecer a la edad de 256 años. Este hombre se llamó Li Qingyuan. El 3 de mayo de 1677 vino al mundo en China el hombre que más tarde se convertiría en el más longevo que haya existido sobre la tierra. Así lo puso en conocimiento del New York Times el profesor Wu Chun-Chie, decano del Departamento de Educación de la Universidad de Chengdu. Además, según un documento de 1827 del gobierno imperial chino, donde se felicitaba a Li por sus 150 años de edad, y 50 años después lo felicitaban de nuevo por su cumpleaños número 200. Por si esto fuera poco, los habitantes más ancianos de su barrio, consultados por la revista New York Times, afirmaron que cuando ellos eran niños, Li ya era una persona adulta. Hasta ahora, el récord de longevidad lo tenía la francesa Jeanne Calment, quien vivió 122 años
y 164 días. Lee Ching-yuen, chino bicentenario, vivió mucho tiempo, pues nació en 1677 y murió en 1933 de causas naturales, y se ha convertido en una referencia en el mundo de las prácticas espirituales. A sus 71 años se unió al ejército chino como instructor de artes marciales, donde tuvo una labor bastante destacada. Los registros aseguraban que Lee enterró a 23 esposas y antes de su muerte estaba viviendo con su esposa número 24, una mujer de 64 años. Además, se le acreditaba tener 180 descendientes vivos, que comprenden 11 generaciones solo en 14 matrimonios. Aunque parece imposible que un ser humano pueda vivir durante tanto tiempo, existen documentos que demuestran que las técnicas espirituales practicadas por Lee Ching-yuen son reconocidas como válidas para prolongar y mejorar la calidad de vida. No hay ningún registro en la historia de la humanidad de otra persona que haya alcanzado o superado la edad de Lee Ching-yuen. La longevidad del maestro Lee Ching-yuen se atribuye a prácticas espirituales de meditación a partir de ejercicios, estudios de alquimia y la medicina tradicional china. Lee Ching-yuen también cambió los hábitos de comer y usaba las plantas medicinales más a menudo, dormía y se despertaba temprano, no hizo uso de drogas, no bebía ni fumaba. Se le preguntó a Lee Ching-yuen cuál era su secreto para vivir durante tanto tiempo y dijo: mantener el corazón en calma, sentarse como una tortuga, caminar vigorosamente como una paloma y dormir como un perro. Da Liu, discípulo de Lee Ching-yuen, reconoció que su maestro a los 130 años de edad encontró en las montañas un viejo ermitaño de 500 años que le enseñó a su maestro prácticas de Qigong, incluyendo ejercicios de respiración, movimientos con los sonidos y las recomendaciones para los alimentos y las hierbas medicinales. La práctica constante de todos estos ejercicios sirvió para aumentar su larga vida. Los informes dejan claro que gran parte de su alimentación se basaba en las raíces y el té. Su dieta se basaba principalmente en el arroz y en el vino de este cereal. También consumía ginseng y una planta poco conocida, la centella asiática. Los herbolistas conocen un factor de longevidad que posee la planta para el cerebro. Se usan para tratar problemas de circulación y de la piel. El jugo de las hojas sirve para la hipertensión arterial y también como tónico. Un cataplasma de hojas se usa para tratar llagas y úlceras. Si te ha gustado este contenido, déjanos un me gusta y comparte con todos tus amigos y familiares para que ellos también se enteren. No te olvides suscribirte a tu canal Documentales Universales Sin Límites. Muchas gracias por verlo y hasta una próxima entrega.